La Fuerza de tus Alas es un podcast el cual tiene como interés principal crear espacios de conversación seguros de diferentes temas de la cotidianidad, en el que desde tus historias construyamos aprendizajes que nos ayuden a transitar la vida. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y hola, ¿qué tal? Tercera temporada y continuamos con un nuevo episodio de este podcast que cada vez sigue ganando más adeptos, cada vez nos sigue enseñando mucho más y por supuesto un tema muy interesante, conexión o creencia, descontaminando la idea de espiritualidad, y para eso se encuentra con nosotros la mayor Tatiana Cárdenas junto con su inseparable fórmula Karen Méndez, la psicoterapeuta invitada, y nos van a ayudar a caminar en este podcast con nuestro invitado del día de hoy. Mi mayor, bienvenida a su podcast. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente. Siempre es muy rico volver a este espacio, volver a este micrófono, volver como a esta conversación que sin duda nos encanta un montón. Bienvenidos también a todos los que nos acompañan, a los que se están uniendo en esta conversación, a los que ya nos han acompañado en las temporadas anteriores, a los que están escuchando en casa, los que escuchan mientras van en el auto, en cualquier lugar. Gracias por estar aquí, gracias por también hacer parte de toda esta construcción que ha sido La Fuerza de tus Alas. Karen, bienvenida nuevamente. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan y nos ven, como decías tú, a los nuevos, muy invitados. Hoy tenemos un tema maravilloso. Mi nombre es Karen Méndez y soy la psicoterapeuta invitada. Tenemos un invitado, yo te dejo que hagas los honores. No, o sea, tranquila, también te podía dar a ti el espacio, pero digamos que es muy grato poder saludar a quien nos acompaña hoy. Es a alguien que sin duda es especial en mi camino, pero y que también es muy rico compartir esa conversación sabiendo desde dónde te has construido. Así que, Josvani, te damos la bienvenida a La Fuerza Aeroespacial, a la emisora al aire y a este podcast maravilloso que amamos, La Fuerza de tus Alas. Gracias, Tatiana, gracias. Para mí es un inmenso placer poder estar acá con ustedes hoy y poder compartir este tema que realmente me apasiona y creo que está muy a tono con el título. Creo que la idea de descontaminarlo me parece sumamente oportuno, así que bueno, gracias por la oportunidad. Perfecto. Para introducirlos un poquito a la conversación que hoy vamos a tener, yo creo que La Fuerza de tus Alas, una de las cosas o de los grandes avances o grandes beneficios que ha tenido es que ha permitido generar conversaciones poco cotidianas, a veces muy cotidianas, que se necesitan, que ha aperturado preguntas, que ha creado otras, que le ha permitido a las personas cuestionarse muchas cosas, a nosotras mismos, y replantearnos formas de ver la vida sin decir, como lo hemos dicho siempre, que acá decimos verdades absolutas, solo nos damos la oportunidad de abrir una conversación. Y creo que este episodio de hoy lo que quiere es eso, es que nos demos la oportunidad de sentarnos, siquiera a preguntarnos estos temas que queremos compartirles hoy desde toda la responsabilidad que nosotros tratamos de tejer, lo que decimos en estos micrófonos. Y que lo hacemos también con el mayor amor, el mayor respeto por la ideología de cada persona. Total. Voy a introducirles una historia de alguien que nos compartió su forma, que hace parte de esta familia aérea para que nosotros podamos ver un poquito de qué trata. Dice: crecí en una familia polarizada bajo dos corrientes religiosas muy diferentes. Esto con el tiempo fue generando en mí muchísima angustia. La mitad me decía que debía comportarme de un modo y la otra mitad me decía lo contrario.
pero en algo coincidían. Me habían enseñado que Dios era un Dios castigador, que si no hacía exactamente lo que decía, iba a ser castigada y me esperaba un sufrimiento eterno. Cuando escuchas este discurso durante años, afecta y mucho. Empecé a experimentar una fuerte ansiedad, sentía que tenía que ser perfecta, correcta absolutamente en todo, y no me daba espacio para el error. Terminaba siendo agotador. Incluso sentía rechazo por todo lo que alguna vez fue lo más importante. Pasé por un tiempo de no querer saber nada de iglesias, pastores, curas, ni nada que tenía que ver con la religión. Hasta cuando entré en la universidad, mi mente empezó a cambiar. Encontrar tantas personas con tantos pensamientos que se identificaban conmigo o que me enseñaban a ver las cosas desde otra perspectiva. Finalmente, y con el tiempo, pude aprender nuevas perspectivas, me reconcilié con Dios, entendí que también puede ser un Dios de infinito amor y absoluta bondad, empecé a entender que podía crear mi propio espacio para la espiritualidad, entendí que tener fe y creer en Dios iba más allá de un espacio físico, elegí en qué deseaba creer y ahora vivo en paz con ello, y cuando empecé a aceptarme, a quererme y a no castigarme por todo, empecé a tener la mejor conexión espiritual con Dios que jamás había experimentado. Lo veo reflejado en mis amigos, en mi familia, en lo que me rodea e incluso en mí misma. ¿Quién es Rosel García Corpas? ¿Cuál es el propósito de integrar la espiritualidad en nuestra vida? ¿Qué se entiende por espiritualidad y cómo se define la religiosidad? ¿En qué se diferencia y en qué punto se conectan? ¿Cuáles son los desafíos para vivir nuestra espiritualidad? Y finalmente, algunas herramientas para la espiritualidad en nuestra vida. Rosel, bienvenido nuevamente. Y por favor, cuéntale a quienes nos escuchan y nos ven, ¿quién es Rosel García Corpas? Gracias, Karen, gracias. Bien, quién soy siempre es un tema bastante complejo porque creo que uno es una suma de muchas cosas, ¿no? Así es. Con el que nos vamos construyendo. Pero le he dedicado muchos años de estudio y muchas páginas a construir este tema. Estudié filosofía y religión, tengo un grado de teología y un posgrado en teología también. Y he enseñado a nivel universitario una materia titulada Asistencia Espiritual a pacientes para los alumnos de quinto año de medicina. Así que este es un tema que creo que es sumamente apasionante e importante y está un poco contaminado porque creo que es un tema bastante secuestrado. Uh-huh. Nosotros tenemos ciertos temas en la vida en general, no solo que ha sido bastante secuestrado por algunos sectores y que parece que son los únicos que son responsables de hablar de ciertos temas. Y cuando hablamos de espiritualidad generalmente lo asociamos con religión porque parece que son los únicos voces autorizadas para tratar este tema. Pero va mucho más allá y creo que tiene una onda que es necesario descubrir o redescubrir y en nosotros mismos intentar descubrir por qué pienso como pienso y por qué mi mente reacciona a este tema de esta manera que reacciona, cuál es la realidad detrás de esto y comenzar a desentrañarlo, yo creo que es vital para el desarrollo y el crecimiento de cada individuo. Así es, y tú en una reunión previa justamente mencionaste el concepto de esta manera y es descontaminar la idea de espiritualidad y me pareció maravilloso. Empecemos por esa primera pregunta. Okay. ¿Cuál es el propósito de integrar la espiritualidad en nuestra vida? Yo creo que pasa por redescubrir el concepto de quién soy, de quién es el individuo. Nuestras maneras de pensar normalmente son conceptos heredados. Nosotros tenemos una herencia a la cual nos integramos en el momento en que venimos a la existencia y comenzamos a desarrollar criterio o pensamiento. Nosotros tenemos una mentalidad con una influencia griega sorprendente. Nosotros nos vamos atrás en la filosofía, encontramos que 390 aproximadamente, Platón nos introdujo la idea de la dualidad del ser. Y esa dualidad del ser de Platón comenzó a permear todo el pensamiento occidental hasta nuestros días. Platón decía que el hombre, que el individuo, está formado por dos partes fundamentales. Una parte que está en el mundo de las ideas, lo que él llamaba el topos uranos.
Y entonces en ese mundo perfecto estaban las ideas y había otro mundo físico en el que habitábamos nosotros los hombres. Bueno, esta idea que creo que permeó toda la filosofía en lo adelante, la recibe mucho ya después, en 1600 y tantos, cuando René Descartes desarrolla o escribe el discurso del método, que se conoce a Descartes como el padre de la filosofía moderna. Y entonces Descartes, que tiene una fuerte influencia platónica con respecto a la dualidad del ser, construyó el concepto ontológico que la mayoría de nosotros maneja. Ese concepto de que el ser humano somos dos partes independientes, que somos por un lado la parte espiritual o el alma, y por el otro lado está el cuerpo, y es una lucha constante entre uno y el otro, que el alma es buena y perfecta, que nos damos cuenta que es la idea platónica del mundo perfecto de las ideas, y que el cuerpo es el malo, el que te obliga, el que te hace hacer cosas digamos, no tan nobles. Esto permeó la religión. Pero yo creo que uno de los momentos claves donde esto nos condicionó bastante es cuando Descartes, que construye también este concepto determinista del universo, él dice, mira, el hombre, la mente del hombre es tan compleja y tiene tantas variables que eso es tarea de la religión, es una cuestión de Dios, y entregó el tema. Y al entregar el tema, después, bueno, aparece unos pocos años después, así que Descartes, su influencia 1637 y unos pocos años después viene Newton con todas las teorías también deterministas, y la mentalidad o los temas metafísicos se quedan en manos de la religión, quien se apropia de ello con una fuerte tendencia dualista que viene desde Platón. Y entonces, bueno, se formaron muchos tabúes alrededor, que nos acompañan hasta hoy, alrededor de la mente. Por eso para muchos los temas de psicología no se quiere entrar mucho en el tema, o hay tantos tabúes de que no, es para gente desequilibrada, y el tema espiritual es para gente religiosa, y el tema, y nosotros los terrenales nos metemos en otros temas. Entonces yo creo que ese condicionamiento histórico nos lleva a pensar cómo somos, y nos seguimos viendo no como un individuo único, sino como dos partes que están separadas. Y yo creo que esa separación es la que nos lleva a tener tantas crisis existenciales, porque queremos negar una parte que es muy nuestra, que es un lado espiritual, más allá de que nos guste o no nos guste, que lo aceptemos o no. La espiritualidad es parte de nuestro ser, y atenderla es una responsabilidad de cada individuo. Pero para poder, porque me encanta como el recorrido que llegas a hacer de por qué hoy entendemos lo que entendemos y cómo lo estamos entendiendo. Pero para poder traducir un poquito y como dice Karen, entender más este concepto en el que nos vamos a adentrar es, ¿qué entenderíamos entonces por espiritualidad? Más allá con todo este recorrido que nos vienes diciendo, ¿qué entenderíamos por espiritualidad? ¿Qué entenderíamos por religiosidad? Si hay algún punto donde ellas se encuentran, o si definitivamente se separan, ¿en qué se separan? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Espiritualidad tiene que ver con la conexión de cada individuo con lo trascendental, conmigo mismo, más allá de lo físico, porque yo tengo una parte muy mía que no es física, que trasciende a lo físico, que es metafísico, y esa relación con los otros que me rodean. Entonces, como eso es parte de cada uno de nosotros, desconocerla me hace transitar en una manera de vivir en un mundo al que, como no le he prestado atención, o que se entregó el tema solo para el lado de la religiosidad, que es donde está la conexión. Porque, a ver, yo no digo que sea la única, pero este momento que es crucial, porque en las ideas, en la gerencia filosófica que nos han condicionado nuestra manera de pensar, porque todos somos bastante platónicos, bastante cartesianos y bastante newtonianos, ¿no? Porque lo vinimos trayendo con el tiempo. Y así nosotros, aunque no queremos, pensamos así. Estamos quizás secos de confirmación. Y entonces... y lo veíamos un poco en la historia, ¿no? Claro. Cuánta ansiedad generaba para esta persona el hecho de no poder identificarse o no saber con qué... No poder ponerse un nombre. Exactamente. Claro. Entonces, el asunto es que nosotros, nuestros sistemas educativos en el mundo entero están condicionados de esa manera.
Nuestra manera de vivir y de ver la vida está condicionada de esa manera. Entonces hay reacciones y situaciones en cada individuo que tienen que ver con esa parte metafísica que no las sé gestionar. Que no las sé gestionar sencillamente porque no me he adentrado en ella. Y cuando me adentré en ella, quizás el único lugar que encontré fue ir a una iglesia. Porque se supone que la iglesia es la que toca temas trascendentales. Que no hay otro ámbito. Pero entonces fui en una cuestión religiosa que habría muchos temas cuestionables, entonces no me gusta. Y como no me gusta, me alejo. Y como me alejo, lo ignoro. Y como lo ignoro, me desentiendo, ya no es parte de mí. Y entonces vienen cuestiones de depresión, angustias existenciales. No entiendo la vida, necesidades del alma que necesito cubrir y no sé cómo cubrirla y hago, qué sé yo, cultos a lo que conozco. Y entonces cuando hago cultos a lo que conozco e ignoro esta parte de mi vida, sigo recibiendo la herencia de no, es que somos dos cosas. Imagínate qué difícil es para mí pensar que yo soy dos partes. O sea, un ser humano compartido, yo estoy dividido. Yo no me interesan las cosas espirituales. Y negar eso es como negar una parte que es mía, esto que soy yo. Y vivir en negación no le hace bien a nadie, lejos de ser atendido. Es que María Alonso Puig dice que para poder tener como una cosmovisión muy general de lo que es el ser humano, hay que tener claro que el ser humano tiene cinco dimensiones. Y él habla de la física, de la emocional, de la... ay, Jesús, puedo mirar el chancuco, ¿listo? De la intelectual, de la social y de la espiritual. Entonces él dice, dejar a un lado la espiritual es como cortar una parte del ser humano, porque para que tú lo puedas ver en la cosmovisión, tienes que entender que todas sus partes son esenciales. Y que cuando tú hablas de la espiritual, hablas de la parte como más... Él habla como de la más genuina, porque a la final se adentra en tus sentires, en tu sentido de vida, en la forma en la que tú ves, en la que tú te adentras, en la que tú miras el mundo, que impacta la emocional, la mental, la intelectual, la física. Entonces, tú podrías pretender ignorarla, tú podrías decir, porque como tenemos en la cabeza solamente que la espiritualidad puede ser a través de la religiosidad, es como si yo asisto o no asisto a algún credo, a algún dogma, soy espiritual, entonces, como que ya tengo toda la parte, y si no asisto, entonces dejo de ser espiritual, es como que si me fragmentara también. Pero él habla de las múltiples formas en las que se puede vivir, pero que a la final es supremamente necesario, porque sí hace parte de la dimensión humana, es una de las dimensiones humanas. Así es. El riesgo de ignorarla, cualquiera de ellas, es como, cuando no tomo conciencia de esta realidad, entonces sucede de la misma manera, pero quizás en otro sentido, en que tú digas, bueno, yo voy a ignorar la realidad de mi cuerpo físico y no le voy a prestar atención, no lo voy a cuidar. Vas a sufrir una degeneración progresiva que va a impactar en tu manera de vivir. O sea, porque si no te alimentas bien, terminas mal. O si pones en tu cuerpo sustancias que te lo van a degradar, lo va a impactar en tu manera de vivir, de reaccionar, de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo soy consciente de esa realidad, yo digo, listo, tengo que cuidar mi cuerpo. Bueno, esto no lo como, debo hacer ejercicio, voy a salir a correr, etcétera. Y después que comienzas a hacerlo, redescubres que, wow, estoy funcionando mejor, reacciono mejor ante la vida, ignorar esta realidad es ignorar tu propio bienestar porque es desconocer quién yo soy. La mayoría de las personas, la mayoría de los individuos decimos, sí, bueno, pero esto se aplica por la realidad física. Bueno, es que, como bien acabas de decir, Tatiana, nosotros somos un todo. Y en ese todo integrado, que no puedo partir en pedazos, hay una parte de mí que es espiritual, que necesita tanta atención como salir a correr por las mañanas. Como salir a correr. Cuando yo dejo de atenderla, esa parte de mí misma comienza también a degradarse, a degenerarse, y ese impacto lo recibo yo, y lo recibes vos que andás conmigo, y las personas que están a mi alrededor, o mi subalterno, o mi equipo de trabajo, y ¿qué le pasa a Giovanni? Bueno, él tiene problemas. ¿Cómo yo podría gestionar eso? Tengo que prestarle atención. Por eso, ese repaso que les hacía al principio, en un momento de la historia, dejar de reconocer que un individuo es un todo integrado, nos comenzó a hacer daño. Abandonar el tema de la mente
comenzó a hacernos daño. Date cuenta que, digamos, si nosotros avanzamos en estudios de neurociencia, digamos, los últimos 20 años han sido extraordinarios. Antes de eso había mucho tabú sobre el tema. ¿Y por qué no queríamos meternos ahí? Bueno, es que hasta hace unos pocos años una cirugía invasiva del cerebro también para muchos se consideraba no lo hagas. Y del corazón, las historias acerca de la cirugía del corazón son una locura porque no lo puedes abrir, porque ahí solo entra Dios. Pero era una serie de científicos en una sala de cirugía. Yo no diría, pero qué locura. Es que estábamos tan invadidos del tema que avanzar pasos sustanciales en ese ámbito nos ha ayudado a crecer en el tema. Bueno, ya hoy día las cirugías invasivas de cerebro y corazón son normales, nosotros las vemos normales. Y una terapeuta, es una profesional. Durante mucho tiempo decía, no, parecía que era un profesional de otro rango, de otro nivel. Y que lo iba a ver alguien que estaba en una crisis existencial en que no tenía ya más solución. Bueno, a ver, ¿qué te recibe el psiquiatra o la terapeuta? Entonces, yo creo que en ese camino también vamos redescubriendo el tema de la espiritualidad. Okay. Porque lo dejamos muy fuera, lo llenamos de tabú y se lo regalamos a la... Y en la religión ha habido muchísima contaminación del tema porque nos hemos convertido en los voceros de un tema del que nadie quería hablar y entonces se ha acumulado muchísimo tema complicado alrededor. Pero yo quiero, yo sé que evidentemente lo que queremos es hacer la separación, porque sí creo que la espiritualidad al final como se convierte en esa conexión que tú tengas con lo que tú consideres que se puede llamar más allá, que te ata a tu propósito de vida, que de alguna forma te conecta con algo que es más allá de ti. Puedes vivirlo desde muchas formas, ¿cierto? Okay. Y queremos hacer esa diferenciación justamente para poder descontaminar el tema de sentir de que es que no tienes que hacer parte de un dogma específico para poder vivirlo. Okay. Pero yo en cambio también defiendo la posibilidad de vivirlo a través de un dogma. O sea, hay algo en lo que se encuentran. Sabemos, y lo que has venido diciendo es, sí, las religiones de alguna forma tomaron la vocería y quisieron imponer una única forma de vivirlo. Quisieron enseñarnos a la humanidad como de todos se logran hacer de esta manera, y creo que siempre que yo logro tratar o siempre que yo intento ponerlos a todos en la misma medida, voy a finalmente a causar un daño, porque los seres humanos somos diferentes todos. Pero hay algo en lo que se encuentran la espiritualidad y la religiosidad. O sea, ¿hay algo en lo que institucionalmente se ha podido hacer para esa vivencia? Desde la esencia del término religión, claro, indudablemente. Religión surge del término religare o relación. Entonces, cuando tú lo ves desde el punto de vista relacional, evidentemente sí. Porque para fortalecer la vida espiritual de cualquier individuo se precisan de ejercicios espirituales. Entonces, los ritos son importantes. Los ritos son importantes. Dice el Principito. Son importantes. Frase genial de Saint-Exupéry. Los ritos son importantes, él decía, porque un rito hace que una semana sea diferente a otra semana, un día otro día, una hora otra hora. Entonces, pasa por el hecho de... Yo conozco personas que han encontrado en la religiosidad un camino extraordinario para fortalecer su parte espiritual. ¿Cuál el camino que ha decidido encontrar? Yo hace algunos meses atrás estaba visitando México y estaba en uno de estos lugares que son cenotes, como cavernas bajo cavernas con espacios de agua abajo, como ríos subterráneos, ¿no? Y allá había un personaje de los pueblos originarios de México, vestido con toda su indumentaria. Y fue un momento muy especial porque me pidió amablemente como regalarme una bendición en nombre de sus ancestros. Yo soy muy abierto a la espiritualidad. Qué lindo cuando alguien te quiere ofrecer algo especial, ¿no? Y yo recuerdo que me dice toda la explicación, agua sagrada, y dice unas palabras que yo no entendí. Pero fue un momento de conexión muy importante con aquel señor, y que después me contó cosas muy lindas de su vida. Y para mí fue un poderoso momento espiritual. Yo quizás no comparto muchas ideas que tengan que ver con sus propias creencias personales.
acerca de sus antepasados, etcétera. Pero creo que compartir un momento espiritual íntimo con alguien le hizo bien a mi vida espiritual. Haberme cerrado a ello es perderme quizás la oportunidad de participar de un ejercicio que me pueda hacer bien. Y en un ámbito totalmente diferente, hace apenas algunos meses estaba entrando a una mezquita en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Y era el momento de la oración, una mezquita hermosa, y en ese momento invitan a orar. Y se acerca un local, me escucho, todos se están quitando los zapatos, me quito mis zapatos para ese momento de oración. No tiene nada que ver con la Cueva de México, sus creencias son absolutamente diferentes, pero hay un momento de conexión extraordinaria donde yo experimenté un momento espiritual extraordinario. Entonces yo creo que si lo mencionamos, como tú decías, la religión juega papeles importantes, lo juega, siempre y cuando yo lo entiendo desde la esencia de la religión, que es reunión, que es conexión. Cuando eso se rompe, daña. Y comienzan a surgir imposiciones, comienzan a surgir a través de la obligación, a través de la exigencia o del miedo, entonces hay reacciones espirituales que me hacen daño, de la misma manera que si tú vas al gimnasio y el coach no es efectivo y comienza a pedirte cosas que están fuera de tu rango de alcance quizás, y aquello que pudo ser bueno para tu cuerpo termina haciéndote daño. Yo creo que lo mismo sucede con el ámbito espiritual. Y entonces cuando yo estoy abierto a este tema de la espiritualidad, digo, y lo reconozco y digo, es parte de lo que soy, no es una parte ajena a mí que yo voy a visitarla si tengo necesidad de ella. No, yo soy con lo que mencionabas ahorita de Mario Alonso Puig, que tiene una conceptualización genial sobre el tema. Y yo digo, esto soy yo. A ver, a mí no me gusta decir es parte de mí, soy yo. Porque yo no soy un rompecabezas que precisa ser armado. Yo soy un todo que preciso ser atendido y cuidado y protegido. En ese todo integrado hay algo en mí que es mi ser espiritual. ¿Le estoy prestando atención? Ahora, si ese prestarle atención funciona para mí y siento una profunda conexión, apareciendo a la misa del domingo y te hizo bien, entonces estás prestándole atención. Si te hace bien salir a la mañana a caminar o meditar, o no sé, el asunto es, y desde mi realidad, y me decías ahorita en qué trabajo, yo quisiera impulsar a la gente a que tomen conciencia de esto y salgan o vayan o se detengan un poco, porque vivimos un mundo bastante loco que no nos deja pensar, y la espiritualidad precisa parar, ¿no? Es parar y pensarme y decir, tengo mucho ruido, y yo creo que todos necesitamos agarrar el control remoto de la vida, parar un poco de ruido alrededor, quitar ese ruido, parar, pensar, meditar y comenzar a fortalecer, comenzar a hacer los ejercicios, es hacer la tarea. Y eso porque mi vida espiritual me impacta a mí y me impacta a los que van conmigo. Yo no ando solo por la vida, ¿no? Y cuando eso comienza a suceder, algo comienza a suceder en mi vida que lo noto yo y lo notan los que viajan conmigo. Qué bonito es cuando tú estás cerca de alguien que te hace como que... Viste que hay gente que tiene energía bonita. Sí. Hay gente que... Y tú dices... Y no pasa por su religión, pasa por lo que la persona es. Y cuando tú estás cerca de alguien que tiene una energía bonita, tú no dices, ah, mira, qué bien, fulano tiene una energía bonita porque él es... Tú no dices eso. Tú dices, tiene como un algo que yo hablo con él o con ella y me hace bien. Y entonces la gente dice que es química, la gente pon el nombre que quieras, pero hay gente que te hace bien. Entonces yo creo que es un efecto que hay que multiplicar. Y pasa en ese sentido por la espiritualidad, no pasa tanto por mi perfume. Pasa por algo que va más allá, que es trascendente. Cuéntanos, ayuda. Es decir, que si entendemos la espiritualidad como conexión, podríamos hablar de la religión como un puente a esa conexión. Sí, Karen, claro que sí. Yo creo que es un buen puente. Aunque nosotros vivimos en comunidad,
qué bueno es no perder de vista la individualidad. Y entonces mi puente no tiene que ser necesariamente el puente de todos. Así es. Yo entiendo que a veces nosotros, ¿no? Cuando yo descubro algo y ese algo es bueno para mí, yo quisiera que todo el mundo lo viviera, entonces yo digo, mira lo que yo hice, me funcionó, tendrías que hacerlo igual, ¿no? Y yo creo que ahí a veces es donde fallamos. Y yo creo que es una de las debilidades quizás de la religión. Gente muy linda, muy sincera, que encontró el puente, está transitando a través de ese puente, me funciona, pero entonces por ahí quisiera que todo el mundo siguieran mis pasos. Pero es que mi experiencia, mi vida, mi realidad, mi circunstancia no es necesariamente la tuya. Entonces, pero con solo decirte, mira, yo encontré un puente que me funciona, invitarte a que vayas, y si no te funciona a ti, pero que te animes a encontrar el tuyo, yo creo que sería extraordinario. Quizás tendríamos menos guerra de religiones, quizás tendríamos menos tabúes en contra de, y muchos más de nosotros estaríamos caminando sobre ese puente que al final nos va a llevar al mismo sitio. Porque yo creo, el dicho de que todos los caminos conducen a Roma, yo creo que todos los puentes espirituales nos llevan, nos hacen mejores personas, ¿no? A una conexión más bonita. Tú hablabas ahorita de algo que me quedó resonando, porque hablas de que al final para vivir la espiritualidad se debe hacer una pausa. Y en el mundo que cada vez andamos más de la productividad, de que el tiempo es ya, de que, o sea, tomarnos una pausa nos cuesta. Quienes no hemos hecho el ejercicio, quienes no han hecho el ejercicio, por ejemplo, de meditar, de orar o de tomarse esos momentos, empezar evidentemente la práctica, siempre le dicen a uno, empieza 5 minutos, luego un poquito más, luego un poquito más, porque evidentemente parar y tratar de silenciar el mundo, pero también nuestra mente, es una cosa bárbara y es un ejercicio creo que muy, muy desafiante, ¿cierto? Pero es un ejercicio individual y como un trabajo propio. Pero pensaba en todos esos desafíos que hoy tenemos justamente para poder vivir o explorar esa espiritualidad, porque yo entiendo que estamos diciendo es necesario que la vivas, es decir, cómo te preocupas por tu cuerpo, porque vas al gimnasio, porque comes bien, cómo te preocupas por lo intelectual, que estudias, haces posgrados, lees, cómo te preocupas por tus emociones, que tratas de tener vínculos importantes y demás. Así terminas todas tus dimensiones, y preocuparte por lo espiritual también te da a ti un piso o una patica de la mesa importante que te sostiene. Pero creo que escuchándolo se vuelve de los más desafiantes. Y cuando tú lo aterrizabas un poco más a hablar de la conexión, porque también siento que es un reconocimiento de saber que puede haber algo por encima mío, como lo quieras llamar, porque implica una conexión, también implica bajarle un poquito el ruido al ego. Y yo creo que es un desafío muy duro hoy, muy duro, donde hoy estamos tratando de pelearnos, cada uno un puesto, un nombre, un lugar en el mundo, como si tuviéramos que peleárnoslo cuando ya es tuyo porque existes. Entonces yo creo que esos dos son como para mí de las cosas que pueden hacer muy desafiante hoy vivir una espiritualidad un poco más consciente y personal. Porque yo puedo ir a la iglesia, yo tengo prácticas religiosas, yo lo puedo hacer, yo puedo estar en el contexto, pero yo tengo una relación espiritual es muy diferente porque estos desafíos siguen estando en mí. ¿Qué otros desafíos tú consideras que hoy se encuentran para poder vivir como una espiritualidad más sana, una espiritualidad muy real desde una forma muy personal? El desafío de desaprender es mucho más complejo que el de aprender, ¿no? Yo pienso que nuestro mayor obstáculo no consiste en lo que no sabemos, sino en lo que creemos saber. Porque lo que yo creo que sé me hace cerrar el tema en cualquier ámbito de la vida. Obviamente yo cambiaría todo lo que sé por todo lo que no sé, ¿no? Pero yo creo que uno de los desafíos más grandes de la espiritualidad está justamente allí, en asumir ya una posición previa sobre el tema, tanto quien la vive como quien la ignora. A ver, no me hablen de temas espirituales porque yo me encuentro con esa respuesta muchas veces. No me hablen de temas espirituales porque yo cuando niño fui a una iglesia y viene una historia trágica. O no me hables de temas espirituales porque para mí eso no es importante, ¿no? Y detrás de ellos tú te encuentras que hay una situación común. El tema ya está cerrado.
El tema ya está resuelto. Entonces, yo creo que ese es el desafío número uno. Y qué bueno que ustedes abrieron este espacio para tratar el tema. Porque hay muy pocos lugares donde se trata el tema. Y si se trata, está quizás muy tendencioso. Sí. Yo creo que para mí ese es uno de los obstáculos más grandes. El tema del preconcepto, el prejuicio. Ya le hice el juicio y le hice la condena. Para mí está el más grande de los temas. Otro de los temas es el temor a ceder control. Los seres humanos preferimos estar en un ámbito donde todo lo tenga controlado. Y yo creo que la grandeza de la espiritualidad está en entregarse a que hay algo superior a ti que tú no manejas 100%. Entonces yo prefiero estar en un espacio controlado. En ese espacio controlado yo dicto el cómo, el cuándo, el qué, el para qué. Pero la espiritualidad es entregarse, es como arrojarse al vacío. Y para mí ese es otro tema muy difícil, porque el ego no nos quiere dejar llegar allí. No nos quiere dejar llegar allí. Y yo creo, y te das cuenta que la mayoría de los obstáculos tienen que ver con modos de pensar. Ahora, cuando un individuo se atreve y dice, yo voy a comenzar a transitar este camino y voy a permitir que ese poder superior, llámale como le llames, llámesle Dios, llámale energía, llámale Dyer, el poder de la intención, o como dice Joe Dispenza, la inteligencia universal. Deja que te sorprenda, deja que te haga ver cosas, deja que te haga experimentar cosas, vivir cosas. Entonces comienzas a vivir una dimensión de la vida que quizás no habías tocado ni con la punta del dedo porque eras demasiado físico. Demasiado físico, date cuenta. Y el asunto es cuando comienzas a vivirlo. Perdón, a mí me apasiona este tema. Bienvenido, que acá nos apasiona todo. Aquí tienes el micrófono abierto. El asunto está, mira, cuando yo soy demasiado físico e ignoro esta realidad de mi vida, y te digo real, no esta parte de mi vida, esta realidad de mi vida, porque aunque no lo acepte, aunque no lo crea, eres un ser espiritual. Eres un ser espiritual. Vos que estás escuchando, que vas de camino a la casa, que estás en el auto, eres un ser espiritual. Entonces, cuando yo estoy enfocado todo en las cuestiones muy físicas, gracias, en todas las cuestiones muy físicas, y algo se me sale de control, parece que mi vida se me está yendo a pedazos, ¿no? Y eso nos pasa a la mayoría de nosotros. Tengo una crisis en el trabajo y no sé qué hacer. Qué bueno que está Karen, que nos ayuda a controlar un poco eso, a ponernos en orden la vida cuando todo se comienza a descontrolar. Esa necesidad de certeza. Claro, necesidad de certeza. Pero es que llegar a ser consciente de que no tenemos el control absoluto de la vida, porque hay un ámbito bastante amplio en el que nosotros no tenemos control absoluto alguno. Entonces, cuando comienzas a fortalecer o a trabajar tu espiritualidad, aprendes a vivir en un espacio en el que tú no tienes el control absoluto, en que hay un poder superior que maneja un ámbito en el que tú vives, pero que no lo controlas. Pero comienzas a experimentar confianza. Algunas personas le llaman a eso fe, otros le llaman esperanza, el nombre que le queramos poner. Y en el ámbito religioso que lo quieras poner, o no religioso que lo quieras poner. Pero cuando lo comienzas a hacer eso como un ejercicio de tu vida, entonces comienzas a vivir una dimensión de tu experiencia en el que, viste que nosotros perdimos la capacidad de asombro, que parece que nada bonito nos pasa. Hay gente que parece que anda como arruinado por la vida. Y es uno de los secretos de la felicidad, de tener una vida tranquila y feliz, es el no perder la capacidad de asombro. O sea. Claro, y la espiritualidad te da eso. Porque... O sea, yo tengo mi agenda para el día, para la semana, para el mes, etcétera. Pero yo sé que hay un espacio, porque son mis momentos de meditación, son momentos de autorreflexión, son mis momentos de observación, que todo esto tiene que ver con espiritualidad. Son momentos de sentarme a leer un libro que no me va a enseñar solo física, biología o matemática, no, que me va a hablar de esa parte que yo estoy queriendo ahora aprender. Yo me siento con Eckhart Tolle leyendo El poder de la hora.
por ejemplo. Me encanta. Me encanta la cara de Karen. Apenas mencionaste a Joy Dispensa, ella como, ay, claro, wow. ¿viste? O tomo, deja de ser No te tú de vi, Dispensa y comienzas a leerlo, pero te lo comienzas a leer y pones, como los olores son importantes, pones un incienso, pones una música de fondo, agarras el libro sin prisa, sin que nadie, pones el teléfono ahí de vuelta y te sientes. Es un momento espiritual, es un ejercicio espiritual. De acuerdo. Y entonces, y tú te preparas y tú dices, bueno, algo extraordinario va a pasar con mi vida. Y te regalas la oportunidad de salir a vivir hoy diciendo, sorpréndeme. Y cuando te sucede, comienzas a hacer clic en tu cabeza y tú dices, oye, qué bien, qué bonito es vivir. Y ese día llegas a tu oficina y la gente te ve la cara diferente. Y te das cuenta que no todo tiene que estar bajo control. Claro que hay un ámbito que yo sí preciso. Yo soy una persona que necesito de agenda y de orden del día, todo eso. Yo lo necesito. Pero si yo saturo mi vida así, y hay cosas que vas a llegar tarde, que no me hiciste, y ya me puse loco. Y me maltrato a mí mismo y maltrato a la gente que tengo cerca. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Mira, atiende tu vida espiritual y te vas a dar cuenta que hay un ámbito que se disfruta no tener el control. Que lo disfrutas. Y cuando abres el regalo, no sabías lo que venía adentro. Y qué rico es cuando el regalo es sorpresa y lo abres. Bueno, eso hace el universo, la vida, Dios, la sabiduría infinita. Hace regalos día a día. Y si no lo estás viendo, pues te lo estás perdiendo. Y eso te regala la espiritualidad. Eso te lo regala la espiritualidad. Qué bella forma de escribirlo. O sea, me encanta porque lo aterriza uno como en muchas formas en las que estaba viendo. Y estaba pensando justamente en las dimensiones, en que si uno no tiene o no le presta atención a la dimensión espiritual, pierde esa capacidad de asombro, esa gratitud que es tan necesaria de saber lo que la vida en sí bondadosa te entrega. Pero también pienso en cuando tú te focalizas, que yo creo que uno de los ejercicios que uno debería hacer muy constantemente es un autodiagnóstico de sus dimensiones, ¿no? Porque todo extremo evidentemente va a hacernos daño, todo extremo. Entonces, si yo me focalizo mucho en la dimensión física, ay no, es que ayer vi un señor que me dejó enferma. Tenía que decirlo. ¿Cómo es eso? O sea, no, digo que cuando uno... Ay, no, mentiras, perdón. Que cuando te movilizó. Ahora lo tienes que explicar. Sí, no, digo, es que si uno se centra, por ejemplo, en la dimensión física, entonces cuando empezamos a tener problemas de bulimia o problemas de gimnasio excesivo, o problemas de aplicarme cosas, si me meto en la intelectual, entonces es a estudiar y pierdo como las relaciones, y me meto en las relaciones, entonces como que me olvido. O sea, es como generar un equilibrio. Porque también pensaba, si yo me meto mucho en la dimensión espiritual, habla mi sensei Efraín Martínez, que él dice que uno puede llegar a un narcisismo espiritual brutal. Claro. Y que es lo mismo presentado desde otra faceta, desde otra área. Entonces, como yo ya estoy en un lugar donde como acá arriba se ve diferente el mundo, claro, como todos están esperando que yo dé una frase de sabiduría en todo momento, y el narcisismo espiritual también desde otro extremo nos hace un daño brutal, sí, porque perdemos también la capacidad de asombro, porque perdemos la posibilidad de entender que hay algo por encima mío, como lo quieras llamar, que te recupera la humildad, que te recupera la gratitud. Entonces, como que focalizarnos o ser extremista en alguna de las dimensiones va a perderte la posibilidad holística de ser un humano completo. Absoluto, sí. Por eso el desequilibrio es dañino en cualquier sentido. Total. Y nos podemos desequilibrar tanto como la persona física que viste ayer, como alguien que... ¿viste? A veces te encuentras la persona... hay un término para esto, espiritualidad tóxica, que también existe, ¿viste? Que ahora que le ponemos toxicidad a todo. La espiritualidad tóxica también existe, y es aquel individuo que es más espiritual que el espíritu. Y entonces, o sea, este es mi puente, esta es mi vida, esto es lo que tendría que hacer todo el mundo, y parece que vive en una nube. Y te hace sentir como mal, porque claro, uno te sentís poco espiritual. Horrible. Como cuánto me falta. Como cuánto me falta, qué mala persona. Otra vez que volvemos a la historia con la que abrimos. Es sí, como, no, sí, el Dios castigador, todo es muy malo, necesito ser perfecta para poder realmente vivir la espiritualidad o ser perfecto. Y pues realmente lo que yo veo acá dentro de los desafíos son amables renuncias. La renuncia al control, la renuncia a desaprender, ¿sí? Entonces,
Wow. También saben que estaban pensando en el tema de los desafíos, es que como es una necesidad humana de alguna forma, o sea, yo creo que siempre va a haber un aspecto de nosotros que nos va a decir, ojo, ponle atención a eso. Creo que al mundo de hoy, las redes entre sus luces y sus sombras, o el mundo en general, se convierte en una oferta demasiado amplia. La sobreinformación. Sobreinformación. Entonces tú ya llegas a un momento donde hay una necesidad de ponerte una visión crítica, de saber qué si va contigo, qué si no va contigo, porque ahora hay sensei para todo, ahora todo el mundo tiene los caminos, ahora todo el mundo sabe. Yo alguna vez te escuchaba cuando decías algo como, porque siempre están como, haz el primer paso, segundo paso, tercer paso, y allí vas a encontrar como, o sea, te venden cualquier cantidad de formas, y si yo estoy en un momento donde quiero explorar cómo vivir la espiritualidad, o sea, cualquier mercado me va a poder servir. Entonces es como esa sobreinformación también, cómo filtrarla, o sea, cómo podríamos hacerlo, porque creo que hoy todo el mundo nos quiere vender un marco maravilloso de vivirla, prometiéndonos ser mejores todos, porque la oferta es muy linda, o sea, el negocio que te venden siempre es muy bonito, pero cómo filtrar todo eso. Puede que no tengas todas las respuestas, pero pues la idea es que propiciemos la conversación. Propiciemos la conversación. Mira, es que en todo sentido, cuando la información era limitada, que tenía grandes desventajas, uno tenía que ir a buscarla a cierto sitio, ahí hacías la investigación y encontrabas, pero hoy no, hoy hay tanta sobreinformación. Y cuando... Yo creo que, bueno, por otro lado, creo que tenemos que ejercer pensamiento crítico para todo en la vida. Es cierto. O sea, ya no podemos ser tan ingenuos de tragarnos la comida entera sin preguntar esto con qué está fabricado, ¿no? Esto con qué lo hicieron. El éxito por lo menos en Estados Unidos, el drive-thru, pasar por la ventanita y decir combo número tal y ya te lo dan en la bolsita y seguís de largo y a veces ni ves lo que comes, vas en el auto manejando, metes la mano y no sabes ni con qué frieron la papa. Y entonces para la vida andamos también muy así, como por el drive-thru de la vida, como por la ventanita de la comida rápida, diciendo combo tal, entonces vas en la ventanita esa, hay espiritualidad, hay negocios, hay vida saludable, hay un montón de cosas y uno para la ventanita porque pensamos que la vida es así. El carrito de compras. Sí, lo metes todo al carrito de compras y después comprar y ya te fuiste y dices, tengo la vida resuelta. Y no es así. No es así. A ver, aplicando la misma fórmula. Si quieres, de comer, comer lo que quieras. Si te puedes comer en la ventanita, ¿te va a quitar el hambre? Sí. ¿Te satisfizo tu apetito? Sí. Pero eso no, es diferente. Quizás no te nutrió nada. Es más, probablemente te está enfermando. Y te va a llevar al médico más rápido porque tu colesterol se fue a las nubes. En el ámbito físico sucede de esa manera, en el ámbito espiritual también. Que hay que tener pensamiento crítico. Hay que tener pensamiento crítico. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me vendes? ¿Qué hay dentro? Tengo que aprender a prepararme mi propia comida, para saber qué le estoy poniendo. Y mientras más sobreinformación tenemos en el mundo en el que vivimos, más cuidadoso tengo que ser con lo que consumo. Más cuidadoso tengo que ser con lo que consumo, porque si no es muy fácil decir, tenemos el camino de... Voy a entrar en un tema sensible. Tengo el camino de formar mi cuerpo dedicándole 1 o 2 horas al gimnasio por lo menos de lunes a viernes, o tengo el camino de juntar plata y pagar un buen cirujano. Cualquiera de los dos caminos te van a llevar al mismo sitio. Ahora, tú eliges por cuál quieres ir. En todo sentido, en todo aspecto de la vida, yo creo que tengo el camino de apretar el botoncito del combo de eso, o decir, bueno, me quiero nutrir, yo voy al supermercado, me compro la lechuga fresca y me hago mi propia ensalada. Vos elegís. Tengo el camino, quiero fortalecer mi área espiritual, pongo espiritualidad en TikTok y me escucho todos los TikTok en espiritualidad y digo, bueno, algo para esto me sirve. O hago una tarea un poquito más profunda y me leo algunos libros que yo creo que pueden ser mejores. Aquí hemos mencionado algunos. Me leo algunos libros, me preocupo más por esto, exploro, no sé, voy a una clase de yoga, quizás te sirve. O me voy a la montaña a la mañana, o voy a aprender cómo hacer meditación, o practico más la oración,
o leo más la Biblia o un libro que te sirve, o voy a la iglesia o no voy, o dejo de ir porque ir me hace mal. Cualquiera de esos, pero con la intencionalidad y un criterio acerca de qué es lo que estoy buscando. Porque oferta hay, demanda hay, pero en este momento, como vos bien decías, creo que la oferta supera la demanda. Bueno, es que estaba pensando, perdóname Karencita, que en esto se me hace muy a lo que nosotros hablamos en el aspecto psicosocial, que se distingue mucho a lo físico. Si yo tengo un dolor de rodilla, que es el ejemplo que generalmente le pongo a mis consultantes, y yo voy a un ortopedista y el ortopedista al final me dice, no tenés nada, o sea, vos estás bien, no sé qué, pero a mí la rodilla me sigue doliendo, ¿yo qué hago? Voy y busco otro ortopedista. Sí. Porque es lo físico, que como es lo que como que tenemos presente, le podemos prestar a veces mucha más atención. Pero si yo voy a una terapeuta o a un terapeuta porque estoy teniendo algo que me tiene desajuste emocional y no me siento bien con ese terapeuta, yo salgo diciendo, eso no sirve para nada, los psicólogos no sirven para nada, yo no vuelvo a un terapeuta. Y renuncio a un proceso psicosocial porque en ese momento, esa persona, esa conexión que también es súper importante en el proceso terapéutico, ese momento, no sé, lo que sea, no fue lo que necesitabas, tú renuncias. Claro. Y creo que eso se aplica mucho también al campo espiritual. Muchísimo. Porque tú como que te das la oportunidad de abrir un campo, de abrir una forma, un camino, y no te funciona. O sea, yo lo he visto, yo soy una persona que tengo una práctica religiosa, que a mi forma, a mí me ha sido puente y me ha gustado y me sirven muchas formas de las que hago. Pero también he vivido la experiencia, como acompañado las experiencias de gente que viviéndolo a través de algún dogma ha sido muy lastimada, muy lastimada. Y lo que hacen es, definitivamente, esto no sirve, y se alejan. Y se alejan no de una relación solo con la religión o con esa forma, sino que se alejan de todo lo que pudiese ser su dimensión espiritual. Porque dicen, eso a la final no sirve. No sirve. Entonces yo lo que sí creo es, sí, hay que tener una visión absolutamente crítica de saber qué es lo que estoy buscando, pero darte la posibilidad de que como existen diferentes seres humanos, no existe la misma fórmula para uno. Lo que tú lo decías al principio, lo que a ti te funciona en tu vida espiritual, puede que a mí no me funcione del todo, porque al final es un tema de tanto autoconocimiento, demasiado. Las relaciones son complejas por eso, no complicadas sino complejas, porque requieren que tú le dediques, le macees, le inviertas energía. Y la relación espiritual es lo mismo, o sea, tú tienes que saber qué es lo que a ti te funcione pero tú maceándolo, revisándolo, trabajándolo para saber que eso es lo que a ti te funciona. Y no descartarla y rechazarla solo porque una forma de las que conociste, uno de los puentes que a ti te hubiera podido ser útil, en lugar de ayudarte te lastima. Es que en el aspecto físico, como vos decías, me es más fácil identificar el dolor de rodilla. Claro. Porque el dolor físico quizás nos lleva a ser más consciente. Es más fácil negar los dolores espirituales o psicológicos. Es más fácil ponerlo en negación, encerrarlos en un cofre en algún lugar de la cabeza y culpar otras cosas. Culpar la circunstancia, culparte a ti, culpar el trabajo, culpar el sistema, culpar nuestros padres, que ahora todos le echamos la culpa a nuestros pobres padres. Ay, Jesús bendito. Padres, ¿viste? Y nunca crecemos, nos hacemos cargo de nuestra realidad. Sí. Ahora, eso, justificar o culpar o encerrar no va a resolver el problema se va a seguir acumulando, va a estar ahí, y el asunto es que en algún punto lo comenzamos a somatizar y terminamos con dolor en la otra rodilla. Y entonces seguimos yendo entonces a resolver el efecto de por qué me duele la rodilla o por qué tengo problemas para dormir y creo que lo que necesito son pastillas para dormir. Y entonces estamos resolviendo en el ámbito físico cuestiones que son espirituales. Que en realidad lo que estoy atendiendo son los efectos y no las causas. Y entonces mis visitas al médico se multiplican y el problema se va haciendo cada vez peor cuando en realidad voy a seguir atendiendo un efecto de una causa que estoy negando por completo, desatendiendo y que necesita y que me está gritando porque como somos uno, como no somos pedacitos, no somos seres compartimentados en la conceptualización semita del ser, es un todo, no está compartimentado. Como decía al principio, yo creo que Platón y Descartes en ese sentido nos hicieron mucho daño y nos hicieron pedazos como para estudiarnos, ¿viste? Como si fuera Jack.
Entonces, Gracias por el ejemplo. pero cuando una parte de mí, cuando mi yo espiritual ya se siente arrinconado, mi yo físico me va a gritar también, porque le duele. Le duele lo que está pasando en su interior. Y eso se va a reflejar en todos los ámbitos de mi vida. Se refleja en mis sueños, se refleja en mi carácter, se me refleja en mi actitud y se refleja en mi salud física. Y entonces yo ingenuamente me voy a ver al doctor para que me envíe, para que me dé medicamentos para poder dormir o para que me quite el dolor. La inmediatez. Y voy al... Sí. Y ahí seguimos golpeados, entonces seguimos ignorando que tu yo espiritual te está gritando, no desde el más allá, desde el más acá. Desde el más acá, muy acá. Muy acá. ¿Ibas a decir? No, Karen, tú cada que vas a hablar yo voy a hablar. Dale, habla, tranquila. No, es que ha sido una conversación maravillosa. Realmente esto es lo que intentamos llevar y es una información que sea clara, que sea digerible, entendible. Y se nos va acabando el tiempo, pero ahorita que ustedes hablaban del Principito, me acordaba de la frase que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Para ir finalizando, ¿qué herramientas podemos tener? Aunque yo creo que ya con lo que hemos venido hablando tenemos una buena base para hacer esencial aquello que no vemos, para fortalecer esa parte espiritual. Decía, como bien citaste al Principito, genial. Hay cosas que hay que ver con el corazón. Uh-huh. Y yo creo que el corazón, nuestro corazón precisa de atención. Atención que a veces no le damos. El corazón habla, el corazón sabe. Decía Facundo Cabral que cuando el corazón habla, generalmente la razón quiere intervenir. Pero la razón es la que tiene demasiados preconceptos y prejuicios, porque tenemos demasiadas herencias históricas. A veces somos víctimas de otras víctimas, o sea, nuestros padres trataron de hacer lo mejor que pudieron. Con lo que tuvieron. Con lo que tuvieron. Y ellos también tuvieron. Y la herencia va creciendo y todo eso se instaló en nuestra razón. Pero el corazón sabe. Yo creo que el corazón sabe. Y el sabio Principito decía lo esencial. Hay que aprender a ver con el corazón. Y yo creo que prestarle atención, ese ser consciente, despertar conciencia. Y esa conciencia comienza a despertarse cuando yo me ocupo del tema. Preciso ocuparme del tema. Y cuando me comienzo a meter en el tema, y yo me puedo meter en el tema diferente y ya entramos al tema de las herramientas y del cómo. Cuando me comienzo a meter en el tema, donde yo abro un libro como el que mencionaba. Yo puedo abrir El poder de la hora de Eckhart Tolle, o Un nuevo mundo ahora también de Eckhart Tolle, o este último libro de Dispensa, Deja de ser tú, o bueno, tanto que hay para leer. Que yo lo abro, El club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Cuando yo me estoy ocupando del tema. Y cuando me comienzo a ocupar del tema, vas a comenzar a hacer conexiones porque tu corazón sabe. Y te va a reclamar y te va a decir, es aquí. Necesitabas hablar de esto, necesitabas pensar en esto, necesitabas prestarle atención a esto. Y yo creo que vas a comenzar a experimentar y a explorar caminos. Y ese camino te va a llevar a un lugar, y como decíamos ahorita, como la espiritualidad te sorprende, entonces vas a comenzar a vivir en una dimensión especial de espiritualidad. Pero Dispensa tiene un concepto en este libro de Deja de ser tú. Él dice, actúas de la forma que actúas porque lo haces respondiendo a lo que ahora sabes. Uh-huh. Para hacer algo diferente a lo que ahora hago, tengo que aprender algo que ahora no sé. Uh-huh. Entonces, por eso decía ahorita, nuestro mayor obstáculo no es lo que no sé, es lo que creo saber. Uh-huh. Y cuando estoy aferrado a eso y convencido de eso, no, esto es lo que es, esto es así, porque lo aprendí de mi papá. O sea, esa es nuestra razón peleando y el corazón gritando, ¿no? Entonces, cuando lo comienzas a pelear, a confrontar estos dos, se hace un lío.
¿Qué tendría que hacer? Bueno, bajarle a la razón y decirle, bueno, cálmate un cachito. Como dicen acá en Colombia, hagámonos pasito. Apagarla un ratito y dejar que el corazón haga lo suyo. Meterme en el tema y eso te va a comenzar a abrir el camino. ¿A dónde te va a llevar? Te va a llevar por un buen camino. Te va a llevar por un buen camino. Porque es comenzar a explorarlo. Si yo te digo, el paso, haces uno y esto te va a llevar a esto, ya la arruiné. Sí. ya lo arruiné. Y yo creo que bueno, ahí yo creo que son las herramientas que a veces fallan. El explicarme tanto, el darme tantos pasos, marcarme tanto el camino, que lo que estoy haciendo es otro camino de conducta. Bueno, en otro sentido, al fin espiritualidad no es. Y creo que también el llamado que estábamos haciendo es, que tú lo decías al principio, es vivir una vida mucho más consciente. Porque estamos viviendo la vida allá, atrás, a todos los lados, y no este instante que está aquí. El poder de la hora. El poder, sí, no me lo he leído, pero sí, ya sé que es muy recomendado. Te lo presto. Sí. Lo tengo entre mis próximos, tranquila. Bueno, hay pero tarea. digo, es que si nosotros somos conscientes de aquí, de este instante, de que cuando caminamos el árbol se mueve, del sonido del pájaro, del agua fría con el que nos bañamos, es decir, de la conciencia de este instante, podemos volver a eso, lo que decíamos, a esa capacidad de asombro, podemos volver a esa gratitud que teníamos, podemos volverlo a ver en nuestras relaciones, porque yo creo que una de las cosas que más impacta la espiritualidad es en la forma en la que nos relacionamos, porque la espiritualidad desarrolla en ti un espíritu más compasivo, un espíritu amoroso, o pudiese llevarte a eso, porque es adentrarte a ti reconociendo que hay otros y que hay otro, que puede hacer que tus relaciones sean muy diferentes. Entonces yo también creo que las herramientas de bien que podría dejar es el tema del autodiagnóstico. Me parece que es vital, que tú puedas ver estás en cada una de tus áreas y en qué quieres aportar, porque de nada sirve saber que yo tengo fiebre de 39 si no voy a empezar a aplicarme un medicamento que me pueda ayudar a bajar la fiebre. Entonces que el diagnóstico no sea un lugar como de etiqueta, sino de referencia. Para identificarme y en cómo lo podría trabajar. Y también creo que lo que podríamos hacer con esto es una conciencia de vivir plenamente, sabiendo que si yo atiendo todo lo que soy como ser humano, tampoco en gastarme todo, tengo que estar con todo, pero sí en tratar de aportarle a cada parte de mi vida, podría tener una vida mucho más consciente. No sé, Karencita, si a ti de pronto se te ocurre en algo. No, pues yo me quedo con lo que aprendí hoy, que me pareció maravilloso, las amables renuncias. Sí, yo no sé en qué momento de la vida se nos pasó esta hora de este episodio, pero se nos pasó. Pero quería preguntarte si hay algo para finalizar de pronto, que las personas que nos escuchan, que nos están viendo en este episodio nuevamente, quisieras darle ese regalo final, aparte de todo lo que ya nos has acompañado en esta conversación, pero ese regalo final con lo que quisieras que se quedaran en este momento. Mario Alonso Puig le llama atención plena. Y yo creo que llamar la atención sobre esto, al final, para quien escucha o quien se ha quedado acá hasta el final, y yo creo que sin duda le puede hacer bien escuchar y participar de la conversación, es eso. Trata de parar y prestar plena atención a lo que está pasando contigo. Plena atención. Porque sin duda el show espiritual está reclamando lugar. Y hay que saber escucharlo. Y tu cuerpo, tu vida, el mundo en el que vives, te va a lanzar muchas señales de que hay necesidades espirituales para cubrir. Entonces trata de ser consciente, parar un momento. Eso de que la vida es como andar en bicicleta y que si paras te caes es mentira. No, hay que hacer pausas obligadas. Hay que hacer pausas obligadas, y si no las hacemos voluntariamente, después la vida nos va a obligar a hacerlas. Entonces es mejor hacerlas de manera voluntaria. Así que hacer la pausa y prestar atención, pero de plena atención, sentirse hasta la respiración. El mindfulness, pensarse y a partir de allí comenzar a construir un camino. ¿A dónde te va a llevar? Quizás te va a llevar a una iglesia para hacer meditación, pero algún camino espiritual te va a llegar. Pero la invitación ahora, préstate atención a ti mismo, y para prestarse atención a uno mismo hay que parar, hay que apagar el ruido, y sin duda uno va a escuchar lo que nuestro yo espiritual
está reclamando, y cuando se lo comencemos a dar, la vida comienza a cambiar. Wow, maravilloso. Rosel, ¿en dónde te pueden encontrar las personas que quieren saber más, que quieren de pronto tener mayor información, mayor conocimiento? ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? Me pueden encontrar en Instagram como así, Rosel, con 2 L al final, _Corpas. Y ahí vamos a encontrar también mi website, josvanigarcia.com. Tiene muy buenos escritos, los recomiendo. Ahí van a encontrar algunos libros que he escrito sobre el tema, y bueno, yo espero que nos encontremos. Y si aparece alguno de los que nos está escuchando por Instagram, por ahí escribe, yo voy a dedicarte tiempo a contestarte y voy a decir, hey, escuché en el podcast de La Fuerza de Tus Alas, va a ser una alegría. Total, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué chévere, qué gusto, qué bonito ha sido poder compartir este espacio en estos micrófonos, en esta conversación que con Karen siempre lo decimos, la idea es poder aportar a la vida de las personas, pero creemos que siempre las que tienen el mayor aporte, o el inicial, por ejemplo, somos nosotras. Gracias por habernos acompañado. Gracias a quienes estuvieron hasta aquí escuchándonos. Compartan, comenten todo lo que a ustedes les pueda como suscitar esta conversación, y espérennos aquí para poder seguir creando espacios de conversación segura, como lo ha sido hasta ahora La Fuerza de Tus Alas. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre